arranco la grabación y me pongo a compartir el apunte que ustedes ya tienen de la vez pasada, las últimas hojas, ¿sí? En el apunte de la vez pasada, bueno, habíamos construido las transformaciones de Lorentz, como revieron hoy también en la teórica, y lo que me quedaba era ver un poco el ejercicio 9, que esencialmente ya lo vieron un poco recién con Gustavo, todos los detalles que necesitan, con lo cual no voy a profundizar mucho más porque lo vieron. Les quedan acá, digamos, mis notas, mis cuentas, cómo lo hice, pero esencialmente es un poco lo que vieron hoy con Gustavo. Lo único que quiero hacer a lo sumo es, en función de que es justo lo que ya tienen fresco de recién de la teórica, hacer simplemente comentarios aislados. Recuerden, habíamos llegado, uno de los primeros resultados de la clase pasada y de la clase de hoy, era que, dada una transformación lambda mu asociada a cómo transforma un cuadrivector contravariante ante una transformación de Lorentz, existe una matriz S que actúa en el espacio espinorial que me dice cómo transforma ante una transformación de Lorentz un espinor de Dirac, ¿sí? Y la ecuación que definía una en función de la otra de consistencia era esta ecuación de acá, ¿está bien? Entonces, bueno, como vieron, guiando esta ecuación y un par de manipulaciones que acá les muestro, básicamente uno llega a que este S de acá, que en principio nunca asumí que fuera una matriz hermítica ni nada por el estilo, ni unitaria ni mucho menos, este S a la menos 1 acá está relacionado con el S daga a través de estas dos ecuaciones, ¿sí? Que como regla mnemotécnica es lo siguiente, es como si yo quisiera pasar el S daga a la derecha de un gamma 0, se me transforma en un S a la menos 1. O a la inversa, si un S a la menos 1 lo quiero pasar a la izquierda de un gamma 0, se me transforma en un S daga. Y al revés vale también, es decir, un S daga, si lo quisiera pasar a la izquierda de un gamma 0, se me transforma en un S a la menos 1, o el S a la menos 1, si lo quisiera pasar a la derecha de un gamma 0, se me transforma en un S daga. ¿Está? Entonces gamma 0 y S daga, si los doy vuelta, el S daga va a S a la menos 1 y el S a la menos 1 va a S daga. Entonces, con esa propiedad en mente, que uno la prueba una sola vez y después ya se convence, el ejercicio 9b, por ejemplo, te pide que ver cómo transforma el psi-techo, que ya vieron efectivamente que el psi-techo, que se define con ese gamma 0 ahí metido a la derecha, el psi-techo transforma a la inversa de cómo transforma el espinor, ¿no? O sea, si el espinor es una tira, una filita de 4 componentes que ante una transformación de Lorentz transforma multiplicado por una matriz de 4×4 multiplicándola a la izquierda, el psi-techo es una fila de 4 componentes que ante una transformación de Lorentz transforma con una matriz S a la menos 1 multiplicando del lado por derecha, digamos. De manera tal de que esa forma pueden construirse un invariante de Lorentz, que es psi-techo por psi, que es evidentemente invariante de Lorentz porque en su transformación me quedo en S a la menos 1 por S, y a su vez también pueden chequear cómo transforma lo que habíamos definido antes como la cuadricorriente, JMU. En definitiva, transforma como tiene que transformar un cuadrivector. Y por eso tiene sentido la anotación de que este JMU sea un cuadrivector y que tenga un índice arriba. Algo que antes no podíamos verificar porque no sabíamos cómo transformaba el espinor, etcétera, etcétera. Y vale la aclaración de lo último que había dicho Gustavo, que quedó medio en el aire, que se corrigió a último momento. Fíjense, una cosa es este invariante Lorentz, psi techo psi, y otra cosa distinta es la componente cero de esta cuadricorriente, ¿sí? Psi techo psi es, si quieren, psi daga gamma 0 psi. Y en cambio, la J0, esperen que lo voy a escribir en un... me anoto... pongo un pizarrón chiquito. ¿Cómo hago? Voy a ponerme un pizarrón para que me puedan ver. Antes me aparecía compartir tipo una pantalla en blanco para que ustedes puedan ver lo que yo escribo. A ver Sí, si... la otra vez quise también usarlo y a mí tampoco me parece, así que se ve que no sé, o lo deshabilitaron. O... Ah, lo deshabilitaron. Buah, qué porquería. Bueno, hago algo muy elemental. Voy a abrir un Paint en blanco y comparto eso y escribo ahí arriba. Te permite, si tocas donde estás compartiendo pantalla, dibujar arriba de lo que ya estás compartiendo. Quizás no hace falta hacer un pizarrón, pero puedes escribir como sobre tus notas ahí en un costado. Claro, pero quería escribir con algo en blanco de fondo, por eso pongo un paint y a la mierda. Entonces acá tengo un paint en blanco. Decía,
Y pido disculpas, no tengo un pad ni nada para escribir, con lo cual esto que escribo ahora va a ser feo, pero bueno. Entonces, una cosa es psi techo psi, ¿sí? Este tipo de acá es un invariante de Lorentz, por lo que vimos recién. Si lo quiero escribir explícitamente en términos de psi y psi daga, este tipo de acá es, por definición de psi techo, es psi daga por gamma 0 por psi, ¿sí? Que en la base de matrices de gamma de Dirac, en Dirac, esto es módulo de psi1 al cuadrado más psi2 al cuadrado, y perdonen la lentitud para escribir acá, pero si tuviera un pad todo sería más lindo. Estuve averiguando y están un poquito caros. Psi 3 al cuadrado menos psi 4 al cuadrado. Puntos suspensivos es menos psi 4 al cuadrado, ¿sí? Esto vale solo en la base de Dirac. Y en cambio, la componente 0 del cuadrivector contravariante que habíamos construido antes es psi techo por gamma 0 por psi, ¿sí? Y este tipo de acá no es un invariante de Lorentz, la componente 0 de porque es justamente la componente 0 de un cuadrivector. La componente 0 de un cuadrivector se mezcla con las otras componentes del cuadrivector, o sea que no es un invariante de Lorentz. Y este tipo, si lo escribo explícitamente, fíjense, psi techo es psi daga por gamma 0. Entonces me queda psi daga por gamma 0 por gamma 0 por psi, y gamma 0 al cuadrado vale 1, o sea que esto me queda psi daga por psi. Y este tipo en todas las bases, porque fíjense que allá no me quedó ninguna matriz gamma acá, a diferencia de la línea de arriba, este tipo en todas las bases es esto, más esto, más esto, más el psi 4 cuadrado. ¿Está? Esa es la diferencia, si quieren, entre el invariante de Lorentz y la componente 0 del cuadrivector. ¿Está bien? Entonces, volviendo a mi nota. Bien. Entonces, nada, con eso tienen para terminar hasta el ejercicio 9 de la guía. Y le paso la posta a Matías y me pongo a grabar, que me había olvidado. Pero bueno, no fue un comentario. Ah, no, estoy grabando, ya estoy grabando. Perfecto. Entonces le paso la posta a Matías para que siga con la clase. Dale. Te pido que me hagas co-host. Dale, sí, Puedo perdón. compartir pantalla y... Bien, Listo. perfecto. Así que voy a compartir pantalla. Un segundo. Bueno, ¿todos ven el PDF? ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Ah, bien. Bueno, lo que vamos a ver va a ser, como dijo Mateo, de ejercicio 10 en adelante, y si no me equivoco, terminamos de ver la guía. Así que voy a hacer un poco de repaso sobre este tema, que básicamente son tres cosas: es paridad, helicidad y quiralidad. La parte de paridad ya la estuvieron viendo hoy con Gustavo,
y como dijo él, la clase que viene van a ver con él el quiralidad, con lo cual les va a venir bien tener como una previa de estos temas para después verlos con él un poco más en profundidad. Así que bueno, la idea sería repasar un poco eso, más que nada las definiciones y demás. Y obviamente la idea es que todos se entiendan, así que cualquier cosa me van preguntando si no se entiende bien a lo que me refiero. A ver si hace un poco de zoom. Bueno, todo este tema de por qué es importante paridad y demás arranca desde el comienzo, así cuando se empieza a ver que las simetrías jugaban un rol importante en la física. Y alrededor de 1950 se asumía que las leyes tienen lo que se llama simetría de reflexión especular. ¿Sí? O sea que si uno lo refleja, por así decir, en un espejo, refleja todo el sistema, las leyes, o sea, la física va a ser la misma, no tiene por qué cambiar si uno solamente le hace una simetría especular. Con lo cual, si la física tiene esa simetría, significa que tiene un invariante ante paridad. ¿Sí? Entonces había mucha evidencia hasta ese momento de que el electromagnetismo y la fuerza fuerte son invariantes ante paridad. Con lo cual, uno lo que dice es que conservan paridad. Si yo acá estoy más que nada como volviendo a hablar, así como hablar las palabras clave que nosotros vamos viendo en el curso para que quede claro. Entonces, si tiene simetría especular, es invariante ante paridad, y si algo es invariante ante paridad, significa que la conserva. Ahora, lo que se vio, en particular, en 1956, es donde se hace un experimento y se ve que la fuerza débil no conserva paridad. ¿Sí? O sea, fuerza débil viola la conservación de paridad. Entonces, acá es donde empieza a verse el problema y ver qué es lo que pasa con la fuerza débil que hace esto, que hasta ese momento ni siquiera se imaginaba que eso podía ocurrir. ¿Sí? O sea, esto fue muy fuerte en la época. O sea, claramente no se esperaba que esto pase. Pero bueno, antes de encararlo, tenemos que ver algunas definiciones. Y una definición que vamos a ver es helicidad. ¿Qué es la helicidad? O sea, la helicidad es cuando se tiene una partícula de spin S y que tiene una cierta velocidad U, se toma la dirección de la velocidad de la partícula, por lo general se asume que es el eje Z esa dirección, y se cuantiza el momento angular. Entonces, la proyección del spin de la partícula dividido el spin es lo que se llama helicidad, con una H minúscula. La helicidad. La definición de helicidad es eso. ¿Sí? Pero, de vuelta, si por ejemplo tenemos acá la partícula de spin medio, que es la clásica que se suele mostrar. Si tenemos la partícula de spin medio, hay dos helicidades posibles. Una es que el spin, ¿sí?, está en la dirección de propagación de la partícula, o sea que tenemos una helicidad +1, ¿sí? O sea, el spin apunta igual que la velocidad. Entonces, si se apunta igual, significa que la helicidad es +1. En cambio, el spin es contrario a la velocidad, a la dirección de la partícula, el spin de la helicidad es -1. Esto es un tema de definición. Ahora, por lo general, uno suele ver en los textos y demás, ahí dicen que se ve chico, ¿se sigue viendo chico así como está? Si no, le hago más zoom. A ver. Ahí se ve mejor, supongo. Bien. Ahora se ve bien. Bueno, genial. Entonces, por si alguno no lo vio, la idea de helicidad es simplemente que es la proyección del spin dividido el spin total, y el signo se ve en cuanto a si está en la misma dirección de la partícula o no. Ahora, cuando una partícula tiene helicidad +1, o sea que pasa esto de acá, que el spin está en la misma dirección que la velocidad de la partícula, se suele decir que es una partícula Ray. Y si es helicidad +1, se suele decir que es LEF. Entonces yo acá noté, solamente como un llamado a atención, de que si bien se les suele decir así, no es del todo correcto. Y ahora se le pero bueno, no es lo más correcto. Pero bueno, entonces, el problema que tiene la helicidad es que no es un invariante de Lorentz. Porque en principio uno cuando busca generarse, ¿sí?, como nuevos observables y demás, uno siempre necesita que cumpla ciertas cosas porque garantiza que va a servir. Puede ser que se pierda un poco la voz. Sí, tengo un internet muy malo y por eso no activé cámara, nada. Estoy intentando
hablar despacio para que no se me pierda ninguna palabra. Entonces, lo que pasa con la helicidad es que no es un invariante de Lorentz. ¿Y eso por qué es? ¿Qué pasa si nosotros estamos en un sistema S? ¿Sí? Estamos en un sistema S y vemos una partícula. Esa partícula se mueve en una cierta dirección y tiene un cierto spin, y en este caso en la misma dirección que la velocidad. Entonces uno que dice, bueno, si el spin apunta en la misma dirección que la velocidad, tiene helicidad +1. Ahora, yo me podría ir a un sistema S' con una velocidad mayor, ¿sí?, a la velocidad de la partícula. ¿Y cómo vería yo desde S' a esa partícula? Yo vería que se mueve en la dirección contraria. Ahora, cambia la velocidad, la dirección de la velocidad, el sentido de la velocidad, pero no cambia el spin. Yo el spin lo voy a seguir viendo que apunte en la misma dirección. Entonces, si yo ahora digo, bueno, ¿cuál es la helicidad de esta partícula? Voy a decir que la helicidad es -1. Entonces, el problema que tiene la helicidad es que no es un invariante. Yo me puedo ir a otro sistema y verlo con otra helicidad. ¿Sí? Bien, ¿ninguna pregunta hasta acá? Sí, no se pierde tanto la voz, avísenme si se va perdiendo. Bueno. Ahora, ¿eso pasa siempre de que no es un invariante en la helicidad? Bueno, eso no pasa siempre. Hay un caso en particular donde podemos decir que sí es un invariante. Y eso va a pasar solamente si la masa es igual a 0. Porque si la masa es igual a 0, significa que la velocidad de la partícula va a ser c. ¿Sí? Entonces yo no me voy a poder ir a un sistema S' donde la velocidad de ese sistema sea mayor a c. ¿Sí? Y como que la vea que se mueve distinto y demás. Entonces, en ese caso, donde la masa es igual a 0, si yo veo una partícula que tiene una cierta helicidad, eso es un invariante. Bien, pues no me voy a poder ir a ningún otro sistema y verla distinta. Ahora, este es el caso de qué partículas son 0. Bueno, las partículas que tienen masa 0. Las partículas Matías, ¿se refieren a mí que me perdí o estoy viendo el chat? O sea, ¿a mí no me escuchan? Te escuchamos, pero se cortó ahí en un momento y se perdieron un par de cosas. Ah, sí, a ver. No sé qué hacer como para tratar de tener un poco más de señal. Pero ahí por lo menos volvió un poco. Sí, vuelve. Lo que pasa es que a veces tipo, se pierde un poquito ¿Sí? y como que ahora se escucha bien. Como que queda ahí, como que no termino la frase. Bueno, intento entonces, repito un poco lo último. Bueno, entonces lo que decía es que este caso especial donde la helicidad es un invariante es cuando la masa es 0. ¿Y qué partículas tiene masa 0? Bueno, en el modelo estándar, las únicas partículas con masa 0 son los neutrinos. ¿Sí? Ahora, esto nosotros sabemos que no es así, pero en el modelo estándar uno considera que los neutrinos tienen masa 0. Bien, entonces, para los neutrinos, la helicidad es un invariante. Y obviamente también los fotones, ¿no? Los fotones son otra partícula de masa 0. Bueno, entonces, acá yo mostré, digamos, como algunos ejemplos que son bastante claros de qué pasa con esto de la imagen especular y demás. Uno, en principio, si yo digo, bueno, tengo neutrinos, por ejemplo, tengo una dada cantidad de neutrinos. Bueno, si la física uno espera que tenga simetría especular y demás, uno esperaría encontrar que la mitad sean left y la mitad sean right. Tanto los neutrinos como los fotones, ¿sí? O sea, porque no hay ninguna razón para que haya más de uno o el otro. Entonces uno lo que puede hacer es decir, bueno, quiero analizar qué es lo que pasa en el decaimiento del pión, ¿sí? El pión menos. El pión menos decae en un muón y un antineutrino muónico. Entonces, uno lo que tiene acá es que el J se va a conservar, como J se conserva el spin, y el pi 0 tiene spin 0. El pión menos tiene spin 0. Entonces, uno lo que hace acá es decir, bueno, sabemos que el pi menos tiene spin 0. ¿Qué pasa cuando decae? Si yo me paro en el centro de masa, ¿sí? y decae, va a ir
la partícula para un lado distinto. El muón, ¿sí?, va hacia la izquierda, viene apuntando hacia el segundo, que es un muón radio. El antineutrino tiene que ir para el lado derecho para que tenga spin 0. ¿De qué te vas a tener? No, me paro en el centro de masa porque quiero ver cómo decae, o sea, y siempre me puedo parar en el centro de masa de la partícula. O sea, ese es el motivo. Y ahí pregunto, ¿decae? ¿En qué sentido? Si decae, o sea, que decae, eso sí, seguro. O sea, el pi 0, el pión menos, o sea, los piones decaen. No, que desde que dijiste y decae se empezó a cortar. Sí. Perdón. Entonces, bueno, lo que sé es, tenemos el pi menos decae, entonces algún muón y un antineutrino. En un caso, si nosotros decimos que va hacia el muón, es right, el antineutrino también tiene que ser right, ¿sí? Porque tiene que conservarse el spin. Entonces, si el pi menos es el spin 0, ¿sí?, los spines quedan definidos de esta manera, bien, para que sea 0. Ahora, si nosotros le tomamos una imagen especular, a este caso, obtenemos el caso de abajo. Cuando digo imagen especular es despejarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el muón va a ir hacia la misma dirección, pero va a cambiar el sentido del spin. Ahora el spin va a estar apuntando hacia la derecha. Y con el neutrino pasa al contrario, ¿sí? Apunta hacia la izquierda. Entonces pasan de ser right a left. Y lo que se ve, si uno va y mide, es que el caso de arriba se observa y el caso de abajo no, ¿sí? Y solamente lo que hicimos es una imagen especular, o sea, no habría ningún motivo en principio para esperar eso. Entonces, esto es fuerte porque lo que me está diciendo es que del decaimiento del pión, en particular los neutrinos, los antineutrinos que se van a formar, van a ser antineutrinos right, ¿sí? Nunca en un decaimiento del pión se van a formar antineutrinos left, ¿sí? Y si yo hubiese hecho lo mismo, pero en vez de decaimiento del pi menos lo hacíamos con el pi más, hubiésemos llegado a que los neutrinos solamente van a ser left. ¿Se entiende esto entonces que estoy diciendo? De este decaimiento del pi menos podemos ver que uno ocurre y el otro no, de dos posibilidades que solamente uno es una imagen especular del otro. Entonces esto es bastante fuerte, experimentalmente es muy fuerte ver esto. Bien. Ahora, ¿qué pasa si vemos el decaimiento del pi 0? El pi 0 decae en 2 fotones. Y hago exactamente lo mismo. Digo, bueno, yo tengo un fotón para cada lado, puede ser right y right, left y left. Y vemos que los dos se observan. Acá vemos que hay los dos tipos, se observan los dos. Entonces uno puede agarrar y decir, bueno, ¿por dónde viene entonces el hecho de que el decaimiento del pi menos y el pi más es de una manera y el del pi 0 es de otra? Y bueno, a lo que se debe es qué fuerza es la que hace o genera el decaimiento. Entonces, en el pi menos, el decaimiento es por la fuerza débil, que la fuerza débil viola paridad. En cambio, en el pi 0, el decaimiento es por el electromagnetismo, que conserva paridad. ¿Sí? Entonces, por ahí viene esta diferencia. Entonces, es muy importante saber, cuando uno habla de un decaimiento, cuál es la interacción o que está ahí que hace que genere ese decaimiento. Bien, se llegó a escuchar todo lo que estuve diciendo, se cortó mucho, se entendió. Sigo. Sí, se entendió. Bueno. Entonces acá lo que les quería mostrar un poco es sobre algunas como para empezar a poner un poco más formal toda esta parte de la PACMA. Entonces, ¿qué es una imagen especular o reflexión? Bueno, en principio lo que tiene, si yo digo una imagen especular o reflexión, es que es arbitrario, ¿sí? Porque nosotros tenemos que elegir cuál es el plano sobre el que vamos a hacer la reflexión. Por ejemplo, si tenemos, no sé, las coordenadas x y z, podemos reflejarlas y que sean sobre un plano, entonces va a ser menos x y z, ¿sí? Por ejemplo, este de acá. Yo tengo tengo acá un neutrino right, por ejemplo, yo lo espejo y me da este de acá. Bien.
Pero lo que tiene ¿cuál es? Entonces, muchas veces lo que se suele hacer es, en vez de hablar de una imagen especular, es hablar de una inversión. Entonces, la inversión no es arbitraria. Entonces, yo agarro las coordenadas y a todos le aplico un menos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a este antineutrino array que tenía al principio, le hago una inversión y me da esto de acá abajo. Y fíjense que es lo mismo, o sea, llego a la misma conclusión. Llego a que el neutrino right pasa a ser a un neutrino left. Pero no tuve la arbitrariedad del qué plano hago la reflexión. Esto, ¿por qué, digamos, está bien y demás? Es que, bueno, en el fondo, cuando nosotros hablamos de una inversión, no es más que hacer una reflexión, ¿sí? O sea, hacer este caso acá arriba y después rotarlo. ¿Sí? Si yo acá rotaba sobre el eje X, obtenía este caso de acá abajo. Entonces, bueno, es mejor hablar de una reflexión más una rotación, o sea, una inversión, que solamente hablar de una reflexión. Y como yo les decía, ambos convierten left y right y viceversa. Entonces, lo que uno después termina llamando paridad o el operador paridad es, aplicado a un vector, aplicar el signo menos al vector. ¿Sí? O sea, esto es el operador paridad. En algunos libros van a encontrar que en vez de usar la letra P, usan el pi, la letra pi. Quizá es un poco más práctico, yo acá usé la P, pero quizá es un poco más práctico la letra P para que se sepa bien de entrada que es paridad y que no se confunda con otras cosas. Pero bueno, ahora uno dice, bueno, ok, tenemos el operador paridad, que aplicado a un vector, le agrego el signo menos. La cuestión es que nosotros podemos llamar otros vectores u otros escalares, ¿sí? Que se van a comportar de una manera distinta ante el operador paridad. Y acá es donde empiezan como ciertas definiciones, ¿sí? Según cómo se comportan frente a paridad. Entonces, nosotros tenemos un vector, el vector de siempre, ¿sí? También se lo conoce como vector polar. Este vector polar, que yo acá lo llamo B, la B de siempre, es tal que el operador paridad aplicado a B da menos B. Bien. ¿Qué pasa? Yo me puedo dar otro tipo de vector, llamado pseudo vector axial, que yo puedo decir que está formado por el producto vectorial de dos vectores. Entonces, si yo le aplico el operador a este vector axial, o pseudo vector, voy a ver que me va a dar igual al pseudo vector. O sea, no me cambia el signo. Entonces, cuando nosotros tenemos un vector y el signo cambia, es un vector polar, o un vector a secas. Si le aplicamos a un vector el operador paridad y el signo no cambia, es un pseudo vector. Y lo mismo va a pasar con los escalares. Yo puedo formar un escalar como el producto interno entre dos vectores, y yo lo que voy a ver es que ante paridad no cambia el signo. Pero si yo le hago el producto interno entre un vector y un pseudo vector, el signo cambia. Entonces, cuando pasa eso, le decimos que es un pseudo escalar. ¿Bien? Y esto lo van a ver en muchos lugares que hablan sobre pseudo vectores, pseudo escalares y demás. Y todo eso es a raíz de cómo se comporta frente a paridad. Bien. ¿Qué más había puesto por acá? Ok. Está bien, o sea, si nosotros tenemos una interacción, entonces, y que decimos que es invariante ante paridad, eso va a implicar que conmuta el operador paridad con el hamiltoniano. Entonces, si conmuta, va a existir, ¿sí?, autoestados del hamiltoniano y de paridad, y la paridad se va a conservar. ¿Sí? Entonces es un nuevo... ahora nos sirve para poder, digamos, tener bien definido nuestro estado, la paridad. Y otra cosa importante es que la paridad, como solamente me cambia el signo, aplicado dos veces, el signo siempre es positivo. Entonces los autoestados posibles del operador paridad van a ser siempre más y menos 1. Bien. Bueno, ¿preguntas hasta acá? Bien, sigo entonces. Sí, yo tengo una consulta. ¿El producto de dos pseudovectores te da un pseudoescalar o es algo que no tiene sentido buscar? ¿Te da un pseudo, el producto, qué decís, el producto interno? Claro, porque como que quedó la otra combinación ahí, la de sería A1 por A2, y no sé, me llamó la atención.
No, el tema es que en ese caso te va a quedar positivo, ¿sí? Porque vas a tener el mismo signo de ambos, o sea, te va a ser positivo. O sea, fíjate que acá es negativo si le aplicás paridad, ¿no? A este de acá va a ser negativo. A este de acá va a ser negativo. Entonces te queda positivo, por eso el signo es más. Si lo haces a dos vectores sectores, ¿sí? Poner acá sea A1 y A2, va a ser positivo por positivo, positivo. ¿Sí? Genial. O sea, sería como otra forma más de encontrar escalares. Sí, pero está bien lo que vos decís. O sea, Genial, los gracias. escalares pueden ser producto interno de vectores o de pseudovectores, pero los distintos son cuando mezclas. Pero Buenísimo. está bien el comentario. Bien. Bueno, entonces acá, como para empezar a verlo un poco aplicado a lo nuestro, ¿sí? Al tema de las partículas, es sobre el hecho de que nosotros sabemos que el operador paridad, ¿sí? Aplicado a un fermión, tiene que ser igual a menos paridad aplicado al antifermión. ¿Sí? O sea, tiene que haber un signo de diferencia entre el fermión y el antifermión. En cambio, en los bosones eso no pasa, ¿sí? O sea, la paridad del bosón es igual a la paridad del antibosón, pero la paridad del fermión es igual a menos la paridad del antifermión, ¿sí? O sea, esto es lo que uno dice que es paridad relativa. ¿Por qué no absoluta? Porque en realidad nosotros lo que sabemos es que tienen que diferir en un signo menos o acá tienen que ser iguales. Pero nosotros no podemos decir cuál es el signo intrínseco, por así decir, que tienen. ¿Sí? Son relativas. Entonces, lo que uno hace, ¿sí? Es usar una convención. Es asignarle un signo o a la partícula o a la antipartícula. Entonces, lo que uno dice es la paridad de un quark es positiva. La paridad de un antiquark es negativa. Pero de vuelta, es una convención, no significa que sea así intrínsecamente. Porque nosotros esto después lo vamos a usar para pedir que se cumpla esto de acá arriba, que son las paridades relativas. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros queremos aplicar esto a bosones o variones? ¿Sí? Que ahí estamos tratando de ir con esto que estamos viendo, ir hacia lo nuestro. Bueno, la paridad es multiplicativa, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos la paridad del producto de 3 quarks, va a ser la paridad del primero, por la paridad del segundo, por la paridad del tercero, ¿sí? Me va a dar la paridad total. Entonces, piense que si nosotros hacemos eso, me va a quedar con el signo positivo. Ahora, si nosotros tenemos un mesón, que es un quark antiquark, va a ser la paridad del quark por la paridad del antiquark. Entonces este va a ser un signo más y este me aporta un signo menos, con lo cual es negativo. Bien. Bien. Y lo que tenemos después es, esto también, es que el fotón es spin 1 y la paridad del fotón es negativa. O sea, fíjense una cosa, ¿no? Acá lo que nosotros estamos llegando es a que, pues esto no lo puse explícito, pero creo que me van a poder seguir. Yo veo que la paridad del barión es positiva. O sea, si yo ahora le hago la paridad al antivarión, o sea, todos con la raya arriba, ¿sí? O sea, 3 antiquarks, va a ser signo menos por menos es negativo. O sea que entre barión y antivarión hay un signo menos de diferencia. Entonces se cumple lo que está acá arriba. ¿Sí? Ahora, al mesón, la paridad del mesón es, ahora si yo acá hago el antimesón, sería, por ejemplo, ¿no? Un antiquark acá y acá un quark, la multiplicación de signos es igual. Con lo cual, la paridad del bosón y el antibosón es la misma, no cambia. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bueno, y acá lo que agregué es que esto también quizá, creo que en la guía no lo usamos explícitamente, pero yo noto por las dudas, es que la paridad que se le asigna al fotón es negativa. Entonces, muchas veces cuando ustedes vean estados excitados, ¿sí? de ciertos variones, van a ver que se le agrega el factor, esto no relaciona con el tema del fotón, ¿no? Pero cuando en estados excitados, van a ver que se le agrega el factor -1 a la L, a la paridad. ¿Sí? Entonces está asociado al número cuántico L.
Ahí me dicen en chat que puedo repetir lo de la paridad del bosón y el antibosón. Claro, yo ahí a lo que me refería es que yo vengo acá y le calculo la paridad del bosón al mesón. Entonces yo le calculo la paridad al mesón y veo que me da negativo. Si yo le calculo la paridad al antimesón, ¿sí? Que sería poner Q barra Q, también me diría que me da signo menos. Y eso significa que se cumple lo que está acá arriba. La paridad del bosón es igual a la paridad del antibosón. En cambio, en el barión, que me queda positivo, si yo hubiese tomado el antibarión, ¿sí? Me quedaría un signo menos. Entonces ahí se cumple lo de acá arriba, que la del fermión es menos la del antifermión. ¿Sí? Bien. Y acá entonces un poco era empezar a llevarlo a la parte de la ecuación de Dirac. Entonces esto es bueno, si acá noté como más a modo de repaso, ¿no? Tenemos la ecuación de Dirac, que ya vimos, tenemos acá definido gamma 0, gamma i, tenemos acá les puse, por si les quedan ahí algunas dudas, algunas propiedades, cómo quedan cuando van al cuadrado, que anticonmutan y demás. Las propiedades estas al cuadrado y que anticonmutan, se puede resumir en acá, no lo hicieron, bien. Acá noté como tagueado. Y después, bueno, el hecho de que esta phi, ¿sí? Que está compuesto tiene 4 componentes, lo que uno lo llama espinor de Dirac, y el conjugado hermítico es este de acá, o sea, es, ¿sí? Justamente tomar la transpuesta y conjugarlo, y entonces phi techo, ¿sí? Que es el espinor adjunto, queda, si uno lo quiere ver explícitamente escrito, es de esta manera, pero uno por lo general le pone phi daga gamma 0. ¿Bien? Pero esto ya lo vieron, así que no me voy a detener demasiado ahí. Lo que sí quería comentar un poco es qué pasa en una transformación de Lorentz. ¿Sí? O sea, esto más o menos Gustavo lo dio, Matías también habló un poco, así que quizá queda como más un repaso de vuelta, pero no está mal que lo sigamos viendo un poco. En una transformación de Lorentz, entonces, tenemos que X' transforma de esta manera, ¿sí? La transformación de Lorentz común, pero el espinor va a transformar de otra manera, que lo vamos a asociar, ¿sí? A un operador S, una matriz C, a phi techo prima, va a transformar de esta manera, ¿sí? Va a ser phi techo S a la menos 1. Y la propiedad que me va a decir cómo es ese que está acá. Eso sería que les pide que trabajen con esta igualdad. Entonces, ¿cómo va a transformar phi ante el operador paridad? Bueno, aplicar, o sea, si esta es la transformación de Lorentz, ese va a ser el de las definiciones. Entonces, lo importante de esto es que si nosotros estamos aplicándole paridad a un sistema, y vamos al sistema, luego de aplicar paridad, el S va a ser gamma 0. ¿Sí? O sea, esto es lo importante que ustedes tienen que sacar de acá. El operador de paridad es gamma 0. Ahora bien, lo que les anoté por acá es, bueno, habíamos dicho que el hamiltoniano, o por lo menos lo que nosotros queremos es que el hamiltoniano conmute con el operador paridad. Bien. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el hamiltoniano de Dirac no conmuta con el operador de paridad espacial. Si yo solamente aplico el operador de paridad espacial y nada más, eso no me da igual a 0, el conmutador. Lo que yo tengo que hacer para que me dé 0 es agregarle gamma 0. ¿Sí? O sea, lo que estamos usando acá arriba. Entonces, si yo ahora le agrego gamma 0, ahora sí tengo cómo es el operador, digamos, que me va a conmutar con el hamiltoniano de Dirac. Entonces, ahora, definiendo el operador paridad total, ¿sí? De esta manera, como gamma 0 por la paridad espacial, ahora sí el hamiltoniano de Dirac conmuta y me da 0. Y si nosotros lo queremos ver en cuanto a cómo son las soluciones, es que si el momento es 0, soluciones de Dirac, el operador de paridad aplicado a phi 1,2 es igual a phi 1,2, pero aplicado a 3Q
me da menos phi de F4. Más allá de que es un poco más y demás, entendió lo que quería más o menos mostrar. Lo que nosotros estamos viendo acá es cómo tiene que transformar en el espinor ante una transformación de Lorentz, en particular si la transformación de Lorentz es paridad. Y encontramos que así tiene que transformarse, ¿sí? O sea, mediante S así se transforma el espinor. Pero yo ahora quiero entonces encontrar el operador paridad total. Y yo quiero que M conmute con el geometría de Dirac. Entonces, pues, tengo que definirlo. Se defino de esta manera, conmuta. Entonces, encontré el operador. Que si no lo hubiese planteado un poco de esta manera, hubiese sido quizá un poco más complicado encontrarlo. Más que nada como para mostrar la motivación de dónde viene, o sea, por qué queda definido así el operador paridad total. Pero bueno, sigamos. Entonces, lo que yo le quería mostrar acá es, bueno, muy bien, nosotros tenemos phi, tenemos phi daga, genial. Podemos encontrar invariantes de Lorentz, ¿sí? Que esto es un poco, yo acá les anoté, el ejercicio del 9C plantea un poco esto. Entonces, bueno, lo que podemos ver es que sí, o sea, podemos encontrar invariantes de Lorentz. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos phi techo phi, ¿sí? Y lo primamos? Vemos que esto es phi techo phi, phi techo prima, phi prima. Acá usamos la definición de cómo es phi techo, entonces acá me queda phi prima en daga por gamma 0, phi prima. Y acá usamos como es phi primado. Phi primado es ese phi. Tenemos la daga, y acá tenemos igual, y usamos que phi prima es ese phi. Entonces ahora usamos como es la daga, o sea que me invierte el orden de las matrices. Y acá el único dato que usé es esta igualdad, ¿sí? Esta igualdad, si ustedes se fijan en la guía, va a venir del ejercicio 9A. Y esta igualdad, a su vez, viene de esta relación. ¿Bien? O sea, está todo ligado. Entonces, de esta forma, lo que encontramos, o sea, lo que llegamos es a esto, ¿no? Llegamos a que phi techo phi primado es igual a phi techo phi. O sea, que esto es un invariante. Y si ahora nosotros queremos ver qué pasa ante paridad, o sea, encontramos que es un invariante. Perfecto, o sea, un invariante es un escalar, o sea, es un número que no cambia. Bien, pero ante paridad, ¿qué pasa si yo le aplico el operador paridad? ¿Qué pasa con el signo? Bueno, entonces acá lo mismo. Tenemos que agarrar y aplicarle, o sea, este prima que yo pongo acá, es el prima pero de paridad, ¿sí? No es un prima cualquiera, es el prima de paridad. Y entonces acá lo que llegamos, yo acá no quiero como empezar a leerles la ecuación porque es más como una cosa, como un trabalengua de phi, prima, daga y demás, pero yo creo que más o menos la pueden seguir. Traté de hacerlo bastante detallado como para que puedan seguirla sin problema, con lo cual cualquier cosa me preguntan, pero creo que no van a tener problema. A lo que llegan es a que phi techo phi primado, o sea, ante paridad, es igual a phi techo phi. O sea, no es igual a menos, es igual a más phi techo phi. Con lo cual, esto es un escalar. Bien, entonces, la idea que quiero que se queden acá es, encontramos que esto es un invariante. Perfecto. Pero ¿cómo se comporta ante paridad? Bueno, vemos que ante paridad es un escalar. Bien, ¿hay otro invariante más que podemos encontrar mezclando las componentes de phi y phi daga? Bueno, sí, hay otro invariante más. Y ese invariante es phi techo gamma 5 phi. Gamma 5, recuerden que es de esta forma. Y acá puse también las propiedades de gamma 5. Sabemos que anticonmuta con cualquiera de las otras gamas, al cuadrado es la identidad y hallado es igual. Esto es un invariante. ¿Qué pasa ante paridad? O sea, esto de que es un invariante también se hago como ejercicio, ¿sí? O sea, pruébenlo que de forma genérica es un invariante. Tomando eso como dato, bueno, ¿qué pasa ante paridad? Entonces acá me enfoqué solamente en la parte de paridad. Y de vuelta, le hacemos acá el primado, pero el primado es ante paridad. Y acá tenemos la cuenta que no deberían perderse porque solamente salen las propiedades que debes ponerles acá, signos, viendo cuáles son la identidad y demás, van a llegar a que me aparece un signo menos al final. Con lo cual, este otro invariante, ante paridad,
me da un signo menos, con lo cual es un pseudoescalar. ¿Bien? Entonces, uno puede decir, bueno, más allá de ver los invariantes, si yo tengo phi conjugado y phi, que yo acá lo puse así como phi conjugado y j, ¿sí? O sea, esos son todos los términos o combinaciones que yo me puedo hacer entre componentes phi, que me va a dar un total de 16 combinaciones independientes. Es cómo yo puedo agruparlas de cierta manera que me dé más información que tenerlas todas sueltas. Entonces, lo que se ve es que uno lo puede agrupar en objetos, vamos a llamarle, según cómo van a transformar ante Lorentz y ante paridad. ¿Sí? Es como un criterio útil, porque después me va a servir para otras cosas que vamos a ir viendo en la materia. Es eso, es agarrar las componentes de phi y phi daga y ordenarlas. ¿Y cómo lo vamos a ordenar? Bueno, ordenamos cómo transforman ante paridad y Lorentz. Lo que llegamos es a esto. Llegamos a que haciendo phi techo phi, obtenemos un escalar, que es lo que vimos antes. Haciendo phi techo gamma 5 phi, obtenemos un pseudo escalar. Estas componentes me va a aportar, o sea, esto me aporta una componente y esto me aporta una componente, ¿sí? Porque son escalares. Ahora, si nosotros lo ponemos phi techo gamma mu phi, esto se comporta como un vector. Me aporta 4 componentes. Si a esto le agrego un gamma 5 en el medio, me da un pseudo vector, que me aporta 4 componentes. Y si ahora hago phi techo, el conmutador de gamma mu gamma nu por phi, tengo un tensor antisimétrico. Esto me da 6 componentes. Entonces, fíjense que si yo hago la suma, tengo 16 componentes que son las mismas combinaciones independientes originales. El tema es que ahora lo tengo un poco más prolijo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Es que fíjense que yo tengo en el medio entre los phi. Entre los phi yo tengo, en este caso, la identidad gamma 5, gamma mu, gamma 5. Y después tengo acá esto que lo llamamos sigma mu nu. Estas cosas acá forman la base de matrices de 4×4. ¿Bien? Y una cosa importante, que esto Matías lo dijo ya varias veces, es que gamma mu no es un cuadrivector, ¿sí? O sea, matrices fijas. Eso en cualquier sistema son exactamente iguales. Lo cual es phi techo gamma mu phi. No sé si es un cuadrivector, un vector, como puse acá. O sea, yo acá puse vector, pero sepan que todo esto me refiero a cuadrivector, si aplica exactamente lo mismo. Bien. Entonces, acá al final de la página, ver cómo transforma. Ya les mostré los escalares, cómo transforman. Bueno, ¿qué pasa con los vectores? ¿Por qué yo digo que esto es un vector? Bueno, entonces veámoslo. Si yo agarro a esto y le aplico phi, fíjense, esto sí lo voy a contar un poco más en detalle. O sea, le aplico phi, acá tengo phi techo phi prima, gamma mu phi prima. Entonces ahora uso, o sea, ¿a qué es igual phi prima o phi techo prima? Es igual a phi techo s a la menos 1, gamma mu s por phi. Entonces ahora uso que esto del medio, esta parte del medio, uso la identidad que tenemos más arriba, así que se las vuelvo a mostrar. O sea, esta de acá, uso esta propiedad, y veo que eso, entonces me queda que esto es phi techo, gamma mu nu, en lambda mu nu, gamma mu, phi. Bien, ahora esto lo puedo sacar, porque acá no deja de ser como un número, entonces acá me queda la lambda por esto aparte de acá. Y fíjense que esto es lo que me define que es lo que es un cuadrivector. Un cuadrivector es algo que transforma mediante esto. ¿Bien? Entonces esta es la forma de ver que es efectivamente un cuadrivector. ¿Esto quedó claro? ¿Por qué es un cuadrivector? Voy a esperar que alguien me diga que sí, así que por lo menos Por está mí sí. escuchando. Bien. O sea, es importante que eso tengan en claro. Cuando decimos que es un cuadrivector no es porque sí.
O sea, un cuadrivector significa que transformado transforma mediante esta lambda. ¿Sí? Tenemos lambda mu nu de esto, ¿bien? Entonces, si transforma así, es un cuadrivector. Sí, las cuentas hay que hacerlas, pero no deja de ser aplicar así como estas propiedades. Bien. Bueno, entonces ahora, también acá es un poco de definiciones. Tenemos, o queremos que el hamiltoniano de Dirac, ¿sí?, conmute con el J. Bien, y el J, para que esto pase, va a tener que ser igual al momento angular más la parte de spin. Ahora bien, el J nosotros sí queremos, o sabemos, y le vamos a pedir que se conserve, pero eso no tiene por qué pasar con el spin en particular. Se me perdió un poco en la ensalada de antes. Bueno. Sí, o sea, algunas de estas cosas son definiciones y es hacer la cuenta. No tiene mucha cosa en detalle atrás. Es más que nada hacer la cuenta. Pero yo acá por lo menos traté de dejarles en las hojas las identidades que pueden llegar a, o sea, que van a necesitar para poder hacerlo. O sea, deberían, con lo que yo les anoté, poder hacer los ejercicios sin problema. Bien, entonces acá lo que estamos haciendo es definir cómo es el spin, ¿sí? El spin es h barra sobre 2 por este epsilon que se define de esta manera. Bien. Pero yo acá les anoté esto de que es el hecho de que phi, el hecho de que phi no puede satisfacer la ecuación de Dirac, bien, y ser autoestado de la proyección de spin al mismo tiempo. O sea, cuando nosotros decimos, por ejemplo, las soluciones que ustedes encontraron en ejercicio 4, son autoestados de la proyección de spin solamente si z está en la dirección del movimiento. O sea, estas son cosas que a veces uno lo hace por separado y como que dice, bueno, sí, acá estoy calculando esto y demás, pero se pierde un poco de que eso no lo pueden encontrar siempre. ¿Sí? Solamente si la dirección del movimiento está en el eje z, nosotros podemos encontrar, digamos, los autoestados, o las soluciones que ya encontramos, son los autoestados también de la proyección de spin en el eje z. Si no, nosotros tenemos que empezar a ver las otras proyecciones del spin. ¿Sí? Entonces eso es una sutileza que a veces no está mal como recordar. Pero bueno, como les digo, es más una sutileza. Nada más. Entonces, lo que uno puede decir es que si la dirección z es paralela, ¿sí?, a la dirección del movimiento, las soluciones mu1 y mu3, uno puede decir que son la del spin up, y mu2 y mu4 son spin down. Bien, pero teniendo en cuenta la sutileza que ya les dije. Bien, entonces ahora el tema es, ¿cómo sería o cómo podemos construir autoestados de lisidad? De lisidad, usando la definición del spin que les mostré acá arriba, sería un medio de esta sigma por P, ¿sí?, por el versor P. Ahora, en otros libros, por eso yo acá no puse igual, sino más como una especie de un equivalente, en algunos libros no se pone, se omite el un medio, solamente se lo escribe de esta manera. Pero bueno, según el libro. Lo importante es que el operador de lisidad, la parte importante es esta. O sea, es el sigma por el versor P. O sea que lo que me está diciendo es cuál es el spin y la dirección del movimiento. ¿Bien? Que es un poco lo que yo les definí al principio, de cómo estaba definido el tema, pero ahora lo estamos viendo de forma formal. Bueno, claro, o sea, entonces los autovalores de lisidad, ¿sí?, o sea, según la definición que uno quiera usar, va a ser más menos un medio o más menos uno, según el libro. Y recuerden que yo acá estoy poniendo P versor. ¿Sí? O sea, P versor es P dividido el módulo, con lo cual P, ¿sí?, o P o mayúscula, bueno, P minúscula, por el hecho que usé P mayúscula para la paridad. P va a ser el operador impulso. Entonces, el hamiltoniano de Dirac, ¿sí?, va a conmutar
con el operador de helicidad. Y teniendo eso, o sea, teniendo el geometría de Dirac, el operador impulso y el operador de helicidad, tenemos un conjunto completo, ¿sí? Y entonces podemos construir un autoestado con estos tres observables. Tiempo antes, que lo más fácil es siempre elegir z en la dirección del movimiento y usar las soluciones ya calculadas. O sea, ustedes pueden decir, bueno, a ver, calculen cómo son las soluciones si esto no pasa, vamos a usar soluciones de Dirac si esto no pasa. Pero obviamente va a quedar mucho más cuentoso. Bien. Y entonces ahora, lo que sea el último tema para ver hoy es quiralidad. Entonces, quiralidad viene por el hecho de, y acá es donde yo les decía, tengan cuidado cuando hablamos y decimos que hago el left y right, porque acá es donde empieza a ser importante esa distinción. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es separar un estado en dos partes, que vamos a llamar left y right. Y la forma de separarlo en principio es como bien ingenua, pero ya van a ver la forma que toma. O sea, si nosotros tenemos un estado U, podemos escribirlo como 1/2 más 1/2 por U más gamma 5 sobre 2 menos gamma 5 sobre 2. Escrito así, no estoy diciendo nada nuevo porque esto de cada U también queda un U más 0 por U. O sea, U. ¿Sí? No estoy diciendo nada nuevo. Pero bueno, podría agruparlo diferente y que me quede 1 más gamma 5 sobre 2 por U más 1 menos gamma 5 sobre 2 por U. Y de esta forma voy a llamar a esto PR y a esto PL. Y voy a decir que PR aplicado a U es UR y PL aplicado a U es UL. O sea, right y left. Entonces separo el estado U en dos partes, left y right, con estos operadores. ¿Sí? Y, o sea que en el fondo lo que termina siendo, estos P son proyectores. ¿Sí? O sea, son proyectores porque si ustedes hacen la cuenta van a ver que PI al cuadrado es igual a P, la suma es igual a 1 y el producto da 0. O sea, estos son propiedades de proyectores. O sea, estoy proyectando el estado U en la parte left y right, según esto. Entonces, acá voy a escribir los estados o espinores quirales, como se los llama. UL va a ser como yo escribí ahí arriba, 1 menos gamma 5 sobre 2U, que es igual a PL por U. Y acá estoy repitiendo lo que escribí más arriba. UR va a ser esto, que es igual a PR por U. ¿Cómo van a quedar entonces ahora las soluciones B? ¿Sí? Las B corta. PL y BR. Bueno, va a quedar de esta manera. Acá tienen que tener cuidado con los signos. ¿Sí? O sea, esta parte, con el tema signos, hay que ser muy cuidadoso. La solución para los B es 1 más gamma 5 sobre 2 por B. Que esto es igual a PR por B. Y BR es 1 menos gamma 5 sobre 2 por B. O sea que esto es igual a PL por B. Fíjense que acá cambia. O sea, BL es PR por B. Y BR es PL por B. No, los U y los B son las soluciones de Dirac que vieron. Vieron que ustedes encontraban 4 y después reescribían los últimos 2 como B. Le decíamos B1, B2 y después decíamos B1 y B2. En vez de decir U3 y U4 decíamos B1 y B2. Lo reescribían para pensarlo como antipartícula. ¿Sí? Pero bueno, o sea, solamente teniendo en cuenta que tenemos esos estados U y B, si los queremos descomponer en espinores quirales, esta es la forma de hacerlo. Yo acá les estoy anotando cómo son en esos estados quirales. Igual como les digo, Gustavo esto lo va a dar la clase que viene, con lo cual úsenlo más como una especie de base para que cuando Gustavo les cuente ya sepan un poco a qué va a ir. Tal vez cuente otras cosas más, pero por lo menos sepan un poco del tema. Bien, entonces gamma 5 es lo que se conoce como operador quiral. Bien, justamente porque el que me está acá marcando la diferencia que está en todos los operadores es gamma 5. Bien. Entonces acá puede venir un poco la pregunta de quiralidad, me dice left y right, pero yo también le dije que helicidad se usa left y right. Entonces, como es lo mismo, no es lo mismo, ¿qué pasa con estas definiciones? Entonces, para ver
eso hay que ir a la definición exacta, ¿sí? O sea, ¿qué pasa si yo le aplico, de acá uno arranca siempre por esta parte más fácil, ¿no? Como dijimos que gamma 5 es el operador quiral, es, ¿qué pasa si le aplico gamma 5 al estado U? Si yo le aplico esto, van a llegar a esta identidad, ¿sí? Esta identidad es la que suele estar en los libros cuando se habla de quiralidad. Y si bien yo acá no lo anoté, sabía que algo cuando era la vez pasada, algo quería agregar y no me acordaba dónde era, y ahora cuando estaba repasando me acordé, pero no llegué a agregarlo, que es la demostración de esta igualdad. O sea, esta demostración no es trivial, y está buena si ustedes la quieren encarar, porque es fácil con lo que le voy a decir ahora. Si no, ustedes la ven de una y dicen, esto no tengo idea de cómo demostrarlo. Pero si ustedes se acuerdan en algún momento cuando calculaban en las soluciones de Dirac, encontraban que si descomponían, ¿sí? En UA y UB, ¿se acuerdan? Decían, bueno, yo propongo UA y UB, y llevaban una relación a que UA era igual a algo por UB. Y la pueden escribir distinta como U, y encontraban otra solución que era UB igual a algo por UA. Bueno, si ustedes usan eso, ¿sí? Reemplazan gamma 5, que les va a quedar gamma 5 por UA por V, o sea, escriben U como UA, V, como hicieron cuando calcularon soluciones de Dirac, y después usan esas identidades que habían encontrado, o sea que la parte de arriba UA la escriben algo por V y la parte de abajo, que es V, la escriben como algo por UA, van a llegar a esta igualdad. Sé que acá como que queda medio confuso, porque no tengo forma de escribirlo que quede claro, pero lo que digo es, está bueno que traten de demostrar esta igualdad. La forma es usando las relaciones entre UA y V. ¿Sí? Con eso solo vuelvan a cuando hicieron eso y lo van a poder hacer. Así que no digo más. Bien, o sea, gamma 5 por U es esto. ¿Bien? Entonces, usando eso como dato, lo que Matías, podemos ver es qué pasa si la masa... Sí, Matías, ¿se escucha? sí, sí, Se yo estoy bien, ¿no? perdió, Sí. sí, se perdió un poco cuando estabas explicando cómo demostrar eso. En una parte se cortó totalmente. Bueno. ¿Ahí me escuchan bien? Ahora sí, sí, ¿Me escuchan ahora? sí. Bien, entonces voy a tratar de decirlo entonces de vuelta. No, lo importante de lo que dije, para el que no me puede escuchar, es, para demostrar esta igualdad, lo que tienen que hacer es volver a cuando calcularon las soluciones de Dirac, y van a ver que en algún momento llegaban a unas igualdades entre UA y V. Ustedes en algún momento proponían que U era una parte, ¿sí? Arriba, ¿sí? Como el espinor lo separaban en UA y V, y llegaban a una relación entre cómo era UA y V. Entonces reemplazan esas identidades que encontraron, las reemplazan acá, en este U, y van a encontrar fácilmente esto. Pero está bueno que lo hagan aunque sea una vez para que vean que es cierta esta igualdad. Bien. Entonces, asumiendo que hicieron eso y que están convencidos de que esta igualdad es cierta, lo que podemos ver es si la masa, o qué pasa si la energía es mucho mayor a la masa, ¿sí? Entonces, si planteamos esta condición, que en el fondo es lo mismo, ¿sí? O sea, ese mismo resultado, van a ver que gamma reduce a P versor por sigma, 0, 0, P versor sigma. Y si ustedes se fijan, esto de acá, no es otra que P versor por esta matriz sigma, que había definido antes. Y esto de acá no es otra cosa que la helicidad. Entonces, gamma 5 por U se termina reduciendo a helicidad. Si la masa es 0 o si la energía es mucho mayor a la masa. Entonces, de ahí es donde viene el hecho de que uno asocia quiralidad con helicidad, porque son lo mismo en estos casos, si la masa es 0 o la energía mucho mayor a la masa. Entonces, si por ejemplo, ¿no? Tenemos el caso ULEF. ULEF dijimos que es 1 menos gamma 5 sobre 2 por U. Pero si la masa es 0 o la energía es mucho mayor a la masa, van a ver de que da 0 si U
helicidad positiva, negativa. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión sería que quiralidad es distinto a helicidad. Left no significa helicidad menos 1 y right no significa helicidad más 1. Bien, esto vale siempre, esto que escribí acá. Pero, si la masa es 0, quiralidad es unidad. Y acá left significa y right significa más 1. Si la energía es mucho mayor a la quiralidad, claramente la helicidad, ¿sí? Porque no es el límite, y left en el límite es igual a 1 y límite es igual a la helicidad más 1. Bien, entonces esto es algo también importante que conceptualmente sepan. Quiralidad no es lo mismo que helicidad, esto vale siempre, pero solamente son iguales si la masa es 0 o la energía es mucho mayor a la masa. Bien. Entonces, si una vez escuchan algo así como helicidad right o helicidad left y demás, sepan que tienen que tener en cuenta estos detalles. ¿Sí? Como que se está refiriendo a la quiralidad, o están en el caso de masa 0, o en el caso, ¿sí?, de ultra relativista, donde la energía es mucho mayor a la masa, entonces esa igualdad vale y no hay ningún problema. Y lo que les anoté acá es en cómo son para las antipartículas. ¿Sí? Anti-U-left, anti-U-right, anti-B-left, anti-B-right y demás. Y con esto entonces terminamos con lo que tenía pensado hoy y querían con esto que les terminé de dar, terminar la guía. ¿Sí? Entonces, ¿preguntas? Bueno, si no hay preguntas entonces de lo que acabo de dar, como les decía, ya pueden terminar la guía. Esta guía ya pueden terminar. Bueno, lo que podemos hacer entonces es consultas. Matías, ¿querés parar la grabación y nos separamos en grupos?